Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que seguimos hablando sobre la terminal. En los vídeos anteriores ya hemos visto los conceptos básicos con los que os podéis empezar a manejar, los comandos más utilizados, y también vimos en el vídeo anterior cómo podéis hacer funciones y scripts directamente en la terminal. Hoy de lo que vamos a hablar es quizás de una de las funcionalidades más importantes dentro de la terminal, y es cómo podemos editar texto. Para ello lo que necesitamos obviamente es un editor de texto. Sin embargo, desde la terminal no tenemos acceso a Visual Studio Code o cualquier entorno de estos integrados a los que quizás estás acostumbrados. Tenemos que utilizar un editor de texto basado en la terminal. Existen varios, sin embargo el más utilizado probablemente sea Vim. Ya os advierto que utilizar Vim para alguien que no tiene ni idea desde el principio es un poco complicado. Quizá veáis este vídeo, lo intentéis probar y digáis, esto no es lo mío. Sin embargo, os aseguro que si invertís un mínimo de tiempo en aprender por lo menos los conceptos básicos que vamos a ver en este vídeo, ya os serán suficientes para poder editar texto directamente en la terminal. Y esto pues os va a ahorrar muchísimo tiempo, os va a hacer más productivos cuando tengáis que interactuar con sistemas en los que solo tengáis una terminal. Muy bien, pues para ejecutar Vim, simplemente escribimos Vim, ejecutamos el comando Vim y esto es lo que veréis. Si ahora empiezo a escribir, pues como os podéis imaginar, es un editor de texto normal y corriente. Puedo añadir texto, eliminar texto, etc. Sin embargo, si yo ahora quiero cerrar Vim, si aprieto Control C no pasa nada, Escape no pasa nada y obviamente no quiero cerrar la terminal porque entonces saldría de aquí. Y es que realmente es un meme esto de salir de Vim, ya que es complicado. Para ello tenéis que apretar el Escape, dos puntos y Q. ¿Vale? Y además esto nos dice que no puede salir porque no puede guardar este archivo, por lo tanto dos puntos Q y el símbolo de exclamación. ¿Vale? Y esto cierra Vim. Y obviamente si lo vuelvo a ejecutar lo vuelve a abrir. ¿Vale? Como veis ya entrar y salir de esto es bastante complicado, tenéis que acordaros de esta combinación de teclas, pero bueno, es así como funciona Vim. Si ahora añado algo de contenido a este archivo y lo cierro como acabamos de ver, escape dos puntos Q y el asterisco, ¿vale? Esto no me ha hecho nada. He escrito algo en el archivo, lo he cerrado, no se me ha guardado nada. Y es que he cerrado Vim, pero no he guardado el contenido, ¿vale? Para ello, si queréis guardar el contenido, tenéis que hacer primero la W. En este caso, le tengo que dar un nombre a este archivo, le voy a llamar test, ¿vale? Ahora ya he guardado este contenido en un archivo llamado test. Y ahora si cierro, ahora ya me deja cerrar porque ya he guardado el contenido y me ha creado este archivo test con el contenido. Si yo ahora quiero volver a abrir este archivo, Vim, y ahora pasándole el nombre del archivo que he creado, ¿vale? Como veis, tiene el mismo contenido. Esto lo podríamos haber hecho desde el principio, rápidamente. Si yo elimino este archivo y ahora hago Vim test, me ha creado este archivo vacío de buenas a primeras y por lo tanto, si lo guardo y cierro, podéis hacerlo a la vez con el comando WQ. ¿Vale? Ahora me ha ahorrado todos esos pasos directamente desde el principio, creando el archivo la primera vez que lo abro. Muy bien, hemos visto los primeros pasos con Vim, cómo abrirlo, cerrarlo, crear algo de contenido y guardarlo. Y ahora vamos a hablar de los diferentes modos de operación que tiene Vim. El modo por defecto que tiene Vim cuando se abre es el que se conoce como modo normal. Y en este modo normal, si apretáis las teclas, no se escribirá nada, no estaremos escribiendo. Para poder escribir lo que hay que hacer es entrar en el modo de inserción. Y para ello tenéis que apretar la I. ¿Vale? Como veis ha aparecido el insert. Ahora ya estamos en modo de inserción, ya podemos escribir. ¿Vale? Por lo tanto, modo normal no se puede escribir, se pueden hacer otras cosas, como ejecutar los comandos de guardar y cerrar. Modo inserción para escribir. Si queremos salir del modo inserción, apretamos Escape y volvemos al modo normal. Y aquí otra vez, si intento escribir, no pasa nada. Existen otros modos, como por ejemplo el modo de reemplazo, al que llegáis con la R mayúscula desde el modo normal. ¿Vale? En este caso, cuando escribís, estaréis reemplazando el código que tenéis. Otro modo muy interesante es el modo visual, al que llegáis con la V desde el modo normal. ¿Vale? Como veis aparece el visual y esto lo que permite básicamente es seleccionar texto. ¿Vale? Esto es muy útil pues si queréis copiar, pegar o lo que sea. Y por último tenemos el modo de línea de comandos, al que llegamos apretando los dos puntos desde el modo normal. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto ya antes para poder guardar, para poder cerrar el archivo. ¿Vale? Aquí vamos a ejecutar comandos que harán diferentes cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el comando help. Básicamente os abre un tutorial de cómo trabajar con Vim directamente en la terminal. Si queréis echarle un vistazo, que es bastante interesante. Muy bien, pues vamos a ver cómo hacer un poco de edición básica en este editor de textos directamente en la terminal. Como ya hemos comentado, apretándola ahí entramos en modo inserción y ya podemos escribir. Si queremos guardar este contenido, Escape para entrar al modo normal, dos puntos para entrar en el modo línea de comandos
y guardamos el contenido. Si queremos guardar y cerrar, WQ, y con la Q simplemente lo cerraríamos. ¿Vale? Esto es lo que ya hemos visto anteriormente. También es interesante poder abrir diferentes ventanas. Por ejemplo, con el comando SP lo que hacéis es dividir vuestra terminal en dos. Esto es interesante porque de esta forma podéis trabajar en dos partes diferentes de un mismo script. Por ejemplo, arriba podéis tener los imports y abajo pues la función en la que estéis trabajando, sin tener que ir todo el rato arriba y abajo del script. Para pasar de una ventana a la otra, pues tenéis que apretar Control y dos veces W. Ahora estamos en la de abajo, si aprieto Escape, Control, W, vuelvo a la de arriba. Si lo que quisieseis es separarla en vertical, pues VSP. ¿Vale? Como podéis ver, ahora tengo tres. Una arriba, una abajo y la de arriba además dividida en dos. Y lo mismo, con Control W me voy moviendo de una a la otra. Para cerrar estas ventanas, pues dos puntos Q, muy sencillo, y las vais cerrando una a una hasta que solo quede una, y entonces ya esto os saldría de Vim. Si lo que queréis es abrir un archivo nuevo, pues cuando utilicéis este comando le pasáis el nombre del archivo que queréis abrir. Por ejemplo, test2. Ahora me ha separado en dos, y en la izquierda estoy trabajando en un archivo llamado test2, y en la derecha estoy trabajando con un archivo que se llama test. Así podríais tener dos scripts, dos archivos diferentes uno al lado del otro y trabajar en ellos a la vez con Control W pasando de uno al otro. Si bien poder tener estas diferentes ventanas puede ser algo útil, también es interesante tener diferentes tabs, ¿vale? Esto es lo que hará es tener diferentes editores, pero en diferentes tabs. Esto lo que ha hecho es abrirme un nuevo archivo en una nueva tab, ¿vale? Aquí puedo poner el contenido que quiera y como veis arriba tengo a la izquierda el archivo en el que estaba trabajando y aquí el nuevo. En este caso, para pasar de uno a otro, el Control W no sirve. Esto solo servía para ir entre ventanas. Para ir entre tabs tenéis que usar GT. Estoy ahora poniendo GT y me está yendo de una a la otra. Con la G minúscula y la T minúscula o la T mayúscula elegís la dirección. En este caso, como solo hay dos, pues siempre va la misma. Y para cerrar, lo mismo. Dos puntos Q, en este caso con la exclamación porque he creado un archivo nuevo que no quiero guardar. Me lo cierra y ya vuelvo al de antes. Entonces de esta forma podemos tener diferentes tabs, incluso en cada tab podríais tener diferentes configuraciones de ventanas. Vamos a ver ahora cómo podemos mover el cursor en el script. Para ello podéis utilizar las flechitas de toda la vida, derecha, izquierda, abajo y arriba. Sin embargo, es mucho más útil hacerlos con las teclas H, J, K y L. Si trabajáis con las flechas, notaréis que tenéis que mover la mano desde el teclado hasta las flechas para volver y entonces volver al teclado. Sin embargo, si utilizáis estas teclas, los dedos pues no se tienen que mover. En este caso, utilizando la letra L, vais hacia la derecha. Con la H vais hacia la izquierda. Con la L a la derecha, H izquierda. Con la J iréis hacia abajo. Y con la K iréis hacia arriba. Esto es así pues por motivos históricos de cuando se hizo Vim. Es un poco raro, la verdad, pero bueno, hay que acostumbrarse. Una vez desarrollas esa memoria muscular, realmente puedes ir arriba, abajo, derecha, izquierda de forma muy rápida. Si bien estas teclas nos permiten mover el cursor de una en una posición, podemos utilizar otras teclas para ir un poquito más rápido. Por ejemplo, con W iremos saltando de palabra en palabra y con la B lo mismo pero al revés. Como veis, el cursor pues se va moviendo un poco más rápido, en este caso palabra por palabra. También es muy útil poder ir a la última línea de un script, para eso usamos la G mayúscula o al principio usamos dos veces la G minúscula. G mayúscula al final, dos veces G minúscula, vuelve al principio. En este caso es un script muy cortito, no hace nada. En un archivo de texto muy largo, pues es muy útil poder ir al final o al principio de forma rápida. Y en una línea también es muy útil poder ir al final de la línea o al principio. Para ir al final utilizaremos el símbolo del dólar y para volver al principio el 0. ¿Vale? De esta forma podemos ir principio y final de una línea. Podemos buscar la línea que nos interesa, ir al final con el símbolo del dólar, volver al principio con el 0. Una vez tengamos el cursor donde nos interesa, por ejemplo, lo voy a poner al final de todo. Para insertar texto tenemos también diferentes opciones. Hemos visto la más fácil, que es con la I. Esto os insertará texto donde sea que tengáis el cursor. Por ejemplo, si voy al final de la línea con el símbolo del dólar y aprieto la I, pues empiezo a escribir aquí. Sin embargo, a veces pues es más útil empezar a escribir en otros sitios. Por ejemplo, con la O crearéis una nueva línea y empezaréis a escribir. Es muy común, ¿no? Pues si, no sé, si estoy al principio de mi script, pues voy al final, aprieto la O y empiezo a escribir a partir de la última línea. Y de la misma forma, si apretáis a la O mayúscula, empezar a escribir en la línea de arriba. O minúscula abajo,
O mayúscula arriba. Y la última forma de insertar texto que os quiero enseñar es usando la A, que en este caso sería de append. Si bien con la I empezáis a escribir en el lugar en el que tenéis el cursor, en este caso antes de la H, si yo aprieto la A, empiezo a escribir después. En este caso, si estoy sobre la H y aprieto la A, empiezo a escribir justo después. Si os habéis fijado antes, si yo voy al final de la línea, mi cursor está en la última letra, la J. Si le aprieto a la I, empiezo a escribir justo antes de la J. Sin embargo, si voy al final y aprieto a la A, empiezo a escribir justo después. Aunque en este caso lo más útil es que si estáis en medio de una línea y queréis añadir algo al final, apretéis a la A mayúscula, ¿vale? Esto os pondrá el cursor al final de todo y ya os pondrá en el modo de inserción. Así os ahorráis tener que darle al dólar y a la A minúscula. Es lo mismo en un solo comando. Vamos a ver ahora cómo podemos eliminar texto. Hemos visto cómo insertarlo. Vamos a ver cómo podemos quitar texto de aquí. Lo más sencillo es que donde tengáis el cursor, si apretáis a la X, empezará a eliminar, ¿vale? Como veis, uno a uno los caracteres. Aunque realmente lo más utilizado es utilizar D de delete, donde vosotros además le podéis pasar el movimiento que queréis usar. Por ejemplo, DW eliminará una palabra entera. DW me vuelve a eliminar la palabra, que en este caso era la línea vacía. DW me elimina toda esta palabra entera. Si voy a una línea con varias palabras, DW, ¿vale? He borrado 3 de estas palabras. Si queréis eliminar una línea entera, lo más fácil es 2 veces a la D minúscula. DD, ¿vale? Como veis, está eliminando todas las líneas una a una. Si lo que queréis es cambiar algún carácter, por ejemplo, imaginaos que yo quiero cambiar esta S de aquí, lo que podría hacer es eliminarla con la X, le doy a la I y ahora pongo lo que quiero. Sin embargo, lo más rápido es utilizar la R de replace. Si yo le doy a la R y ahora, por ejemplo, le doy a la K, me ha cambiado la K por la J. ¿Vale? De esta forma os ahorráis tener que dar a varias teclas, simplemente a la R haréis el replace, eliminaréis y escribiréis encima. Lo siguiente que vamos a ver es cómo deshacer y rehacer acciones. Por ejemplo, si yo elimino esta línea y no la quería eliminar, para volver a recuperarla lo que haré será en el modo normal, le doy a la U, ¿vale? Esto es el control Z de toda la vida. Y si quiero rehacer, tenemos que apretar control y la R mayúscula. ¿Vale? Este movimiento es un poco más difícil, pero bueno, tampoco se usa tanto. La U para deshacer, control R para rehacer. Vamos a ver ahora cómo podemos cortar y pegar. Para cortar podemos utilizar la I. Por ejemplo, si le doy 2 veces a la Y, me habrá cortado esta línea. Si ahora le doy a la P, me la pega justo debajo. Si yo lo que quiero es copiar una sola palabra, pues le daría a la I y a la W, y cuando le doy a la P, pues como veis, me ha copiado la palabra. En este caso, pues, donde tenía el cursor era justo después de la H. Si le doy a la U, hago el deshacer. Y como hemos visto antes, con la doble D minúscula podéis eliminar una línea. Sin embargo, esto también lo que hace es cortar la línea. Por lo tanto, si le doy a la P, me la pega. ¿Vale? Con la Y copio y pego, con la D corto y pego. Pues hasta aquí los conceptos más básicos de Vim. Con esto yo creo que ya os podéis empezar a manejar. Entonces vamos a ver ahora un par de conceptos así un poquito más avanzados que realmente os harán ser más productivos cuando trabajéis con Vim. Por ejemplo, vamos a hablar un poco del modo visual, ¿vale? En este caso voy a añadir un poco de texto. Y si os acordáis, cuando hemos hablado de los diferentes modos, hemos visto el modo visual con la V. ¿Vale? Ahora yo estoy en el modo visual y como veis estoy seleccionando texto. En este caso puedo seleccionarlo todo. Le doy a la I para copiar, le doy a la P para pegar. En este caso voy a hacer un poco de espacio. ¿Vale? Y como habéis visto, todo lo que tenía seleccionado lo he copiado y pegado. Por ejemplo, si yo quiero borrar esta primera palabra, podía entrar en modo visual, le doy a la W para seleccionar toda la palabra y ahora le doy a la X y ha borrado todo lo que tenía seleccionado. Si quisiese borrar 2 palabras, pues dentro del modo visual le doy a la W hasta que tengo seleccionadas las 2 palabras y ahora lo puedo eliminar. Algo muy potente en Vim también es el uso de contadores. Si hemos visto que, por ejemplo, con la W y la B podemos movernos palabra a palabra, si hago 2W, se mueve 2 palabras a la vez. Si vuelvo a dar a 2W, se vuelve a mover 2 palabras a la vez. ¿Vale? Como le he dado al número 2, ha repetido ese comando 2 veces. Si le doy a 3B, se me mueve 3 palabras anteriormente. ¿Vale? Y esto funciona con casi todos los comandos. Si os acordáis, por ejemplo, el DD, que me eliminaba una línea. Si yo hago 3DD,
Ahora me ha eliminado 3 líneas a la vez. Utilizar estos contadores así con Vim tal cual viene no es del todo sencillo porque no podemos calcular bien. Entonces yo lo que os recomiendo es que abráis el archivo vim.vimrc, ¿vale? Que básicamente es una configuración de Vim, ¿vale? Y aquí quiero que añadáis estas líneas de aquí. Esto lo que va a hacer es activar el número de línea en Vim y además lo va a hacer de forma relativa. En donde tengamos el cursor nos va a decir cuántas líneas tenemos hacia arriba y hacia abajo. Y el syntax simplemente es para que tenga un poquito de color el Vim. Si ahora vuelvo a abrir el archivo, como veis, ahora tengo líneas a la izquierda que me está diciendo en qué número de línea estoy, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, y luego hacia arriba y hacia abajo cuántas líneas tengo. Por ejemplo, si yo quiero borrar 2 líneas hacia abajo, pues sé que borraré hasta el tal, y si borro 2 líneas hacia arriba, sé que borraré hasta el hola. Vamos a ver ahora el uso de modificadores. Esto lo que nos va a permitir es editar el texto que tengamos entre 2 paréntesis o 2 curly braces que se utilizan, por ejemplo, para definir los diferentes bloques de código en lenguajes como JavaScript o C++. Y para ello lo que vamos a hacer es ponernos encima de los paréntesis. Como veis, este syntax on también nos dice dónde acaba. Y lo que voy a hacer es C y abro paréntesis. ¿Vale? Como veis, me ha eliminado todo lo que tenía dentro de los paréntesis. Y ahora puedo cambiar lo que sea. Por ejemplo, en vez de AB, voy a llamar a estas variables CD. Y algo muy interesante también es si queréis mover el cursor de un paréntesis al otro, podéis utilizar el símbolo del porcentaje. ¿Vale? En este caso el cursor pues me está saltando de un sitio a otro. Algo muy útil también es buscar código dentro de un script. Imaginaos que aquí tuviésemos muchas funciones y queremos directamente ir a una que sabemos cómo se llama. Pues para ello, dentro del modo línea de comandos, ¿vale? Con escape 2 puntos, la barra invertida y le ponemos aquí pues lo que queremos buscar, return por ejemplo, y cuando le doy al intro, como veis, me ha enviado el cursor al return. Si tuviésemos varios dentro de este script, con la letra N podríamos ir moviéndonos de uno a otro. Por ejemplo, voy a cambiar lo que tenía antes a la I y a la B, y si yo busco la A con la N, como veis, me va moviendo de uno a otro. Y también es muy útil no solo buscar código, sino reemplazarlo. Por ejemplo, si yo en este caso quisiese reemplazar el nombre de esta función sum por suma, podría obviamente venir hasta aquí, insertar código, llamarle de otra forma, pero imaginaros que quisiésemos cambiar todos los sum en este archivo por suma, entonces sería un poco rollo ir uno a uno. Para ello podéis ejecutar este comando de aquí. Con el símbolo del porcentaje S vamos a decir que queremos cambiar sum por suma en todo el archivo, ¿vale? Y como veis ha cambiado sum por suma y si tuviésemos más, pues hubiese cambiado todos, ¿vale? Esto es súper útil para reemplazar texto de forma muy rápida. Y por último vamos a ver cómo podemos repetir un comando, ¿vale? Porque puede ser muy útil. Imaginaos que queremos cambiar esta de aquí por, no sé, una C, le doy a la R de replace y le doy a la C. Entonces yo voy a ir a la otra A y si bien aquí podría hacer lo mismo, darle a la R y darle a la C para cambiar esta A por una C, sin embargo si yo le doy al punto, ya me lo hace automáticamente, ¿vale? Siempre que le deis al punto repetiréis lo último que hayáis hecho, ya sea un replace, un delete o lo que sea. Entonces esto también suele ahorrar mucho tiempo pues cuando tenéis que hacer lo mismo muchas veces. Podéis buscar en el archivo, pues por ejemplo la B, le hago un replace por una A y ahora voy a buscar todas las Bs que tenga con la N y a cada una de ellas pues le doy al punto. Y en este caso pues todas las Bs que encontrase, dando n.n.n. iría cambiándolas todas. Y esto sería todo para este vídeo en el que hemos aprendido a utilizar Vim, os he enseñado los conceptos más básicos y un par de conceptos un poquito más avanzados para que os despierte la curiosidad. Obviamente hay muchísimo más en este mundo que aprender, así que si tenéis interés pues os recomiendo que busquéis diferentes tutoriales, diferentes vídeos en YouTube, hay millones de vídeos sobre Vim. Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!